Bendiciones a todos. Un enorme placer poder dirigirme a ustedes y compartir la parashá de esta semana, que dicho sea de paso es una parashá muy interesante porque nos introduce en un tema muy de la escritura, es decir, la figura en cuanto a personas y acontecimientos, figura de Yeshua, de lo que Yeshua haría, y en este caso pues con Isaac sobre todo. Pero vamos a empezar desde el principio. La parashá es la número 4, se llama Vayerá, significa y apareció, de Génesis 18:1 al 22:24. Y quiero hacer un comentario breve acerca de esto, acerca de las parashot, plural de parashá, que significa repaso. Tal vez ya usted lo sabe, a lo mejor otros que nos están viendo no lo saben, pero Esdras dividió la Torá en 54 porciones para ser leída, una porción por semana. Entre otras cosas, con la idea de que durante la semana se pudiera leer y meditar en esa parashá, en la Torá, y en el Shabbat tener los debates, los repasos en relación a la porción de esa semana. Para nosotros, la parashá tiene que ver con el culto familiar, tiene que ver con la unión de la familia, tiene que ver con meditar en la palabra. Nos permite durante toda la semana estar compartiendo, hablando y, como dije, meditando acerca de esta porción. Entonces la intención de Esdras era que de continuo estuviera la palabra en nuestra boca, que pudiésemos meditar, que pudiésemos poder estudiarla a profundidad, porque son 54 porciones que toman porciones del llamado Pentateuco, pero también de los profetas, ¿verdad? Y se llama la Haftará, y pues nosotros le agregamos el Berit Hadashah o el pacto renovado, porciones del pacto renovado. Entonces tenemos una porción bastante completa a través de todo el año, y podemos estudiarla, reflexionar en ella, y hemos visto como muchísimas veces, la parashá tiene que ver con cosas que estamos viviendo o acontecimientos que están sucediendo. Entonces, si usted nos está viendo y no tiene esta costumbre, o esto es nuevo para usted, pues por eso le doy esta muy breve explicación para que pueda contactarse con nosotros o buscar, indagar acerca de esto. Muchos dicen que, bueno, eso lo estableció Esdras, que no es para nuestro tiempo, pero si Yeshua lo siguió, si Yeshua lo practicó, si el apóstol Pablo lo practicó, si los apóstoles lo practicaron, si la primera comunidad de creyentes en Yeshua lo practicó, entonces creo que también es para nosotros. Bien, vamos entonces a la parashá. Y como siempre hago, yo quiero extraer una porción de tal vez la parte que para mí es medular, no quiere decir que esta sea, pero para mí esta es la parte medular de esta parashá, y quiero mencionarla y ahondar un poquito en ella. Otros pues tienen la dinámica de ir episodio por episodio, narrando, comentando, y eso está bien. La mía es una versión corta. Lo que quiero es dejarle un mensaje basado en la parashá, sí, el aspecto histórico, el aspecto bíblico, pero también traerlo a nuestro tiempo, darle una aplicación práctica a nuestro tiempo. En la parashá pasada vimos parte del proceso de Abraham, y en ese proceso
en el capítulo 15 Abraham tiene un encuentro con nuestro Dios. Ese encuentro le permite a Abraham ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El designio que había sobre Abraham de maldición, de esterilidad se corta, y entonces luego de eso Abraham entra en pacto con Dios. Dios lo llama a un pacto, él hace un pacto con el Dios eterno, y después de ese pacto Abraham recibe de parte de Dios un cambio de nombre, de Abraham a Abraham, de padre enaltecido a padre de multitudes. Entonces, la experiencia que él tiene con Dios no solo le cambia el nombre en el sentido semántico, sino que le cambia su esencia, le cambia su sustancia, le cambia su proyección. En el capítulo 15 encontramos a Abraham en una crisis de fe, donde la duda estaba golpeando su vida, y como dijimos, la duda que él tiene está basada en lo que le dijeron, lo que le vaticinaron, el oráculo divino, según el contexto astrológico de la ciudad en la que él nació, según la costumbre, nos lo dice la tradición oral, que sobre Abraham se estableció un oráculo según el signo zodiacal sobre el cual él nació, y el oráculo fue que él no tendría prole, no tendría descendencia. Entonces, por muchos años Abraham caminó con esa marca en su vida, y cuando Dios le profetiza en el capítulo 12 que en sus simientes serán benditas las familias de la tierra, él entra en un proceso, y en el capítulo 15 vemos a Abraham como en el clímax de ese proceso, como nos ha pasado y nos pasa a nosotros también. Cuando Dios nos entrega una palabra profética, hay un momento donde esa palabra nos confronta con nuestra condición interna, nos confronta con nuestra realidad interna, y exige un cambio y provoca un cambio. En el caso de Abraham, se debate entre dos pensamientos, ¿verdad? En su mente está dividida, que eso es lo que significa duda, dividir. Su mente está dividida entre lo que le dijo el oráculo del enemigo y la palabra profética que Dios le da. Obviamente, el proceso al que Dios lo somete provoca que sea quebrantado el designio del enemigo y sea establecido el designio de Dios. Y ahora Abraham pasa a otra etapa de su vida, donde ahora él interioriza esa palabra, la hace suya, y ya no existe duda de que de él saldrá una simiente a través de la cual serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, permítame decirle un par de cosas en relación a los procesos de Dios, porque es importante entender que Dios es un Dios de procesos. Dios no es un Dios de sucesos. Dios no es un Dios de eventos, aunque hay muchas convocatorias que Dios hace y muchos respondemos a las convocatorias de Dios, pero la convocatoria es el clímax de un proceso. La convocatoria es la culminación de un proceso. O sea, Dios define nuestra vida a través de procesos y a través de ciclos. Así es como Dios hizo en la Escritura con su pueblo, y así es como Dios hace con nosotros, su pueblo. Los ciclos pueden variar dependiendo de lo que Dios quiere hacer, 1 año, 2 años, 40 años, etc. O sea, Dios es un Dios que se mueve en ciclos. Lo profético se mide en ciclos. El tiempo de Dios no es lineal, sino el tiempo de Dios es ascendente. Y ese proceso ascendente se mide en ciclos, lo medimos en ciclos para alcanzar algo mayor. Lo profético entonces se define de esta manera. Lo profético es el proceso que me lleva a alcanzar algo mayor en Dios, salir de algo menor para entrar a algo mayor. Eso es en esencia lo profético. Entonces, número 1, todo proceso en Dios es profético. ¿Por qué? Porque te sacará de una cisterna al palacio del rey. Oiga lo que dije.
te sacará de la cisterna y te llevará al palacio del rey, como José. Te sacará de una situación incómoda, difícil, donde sos probado, donde sos pulido, para llevarte a un lugar de gobierno, para posicionarte en un lugar de gobierno. Ningún proceso de Dios, ninguna circunstancia donde sea Dios el que te introdujo, te va a dejar en la misma condición. Siempre Dios te va a llevar a algo mayor. Y si tú estás pasando en este momento una situación difícil y entiendes que es la mano de Dios, no mires al enemigo, no mires las circunstancias, simplemente cree que de esa cisterna en la que estás metido vas a pasar a ser posicionado en el palacio del rey, es decir, vas a ser posicionado en un lugar de gobierno, en un lugar de autoridad. Pero es necesario el proceso, es necesario pasar por esas situaciones incómodas que pulen, que limpian, que restauran nuestro ser interior, sacan de adentro aquello que Dios quiere limpiar, aquello que estorba para el cumplimiento pleno de lo que el eterno Dios ha dicho. En el caso de Abraham, no es diferente. Abraham crece en Ur de los Caldeos, y como ya lo vimos la semana pasada, Dios le dice, sal de tu tierra, es decir, sal de la cultura, y lo procesa para sacarle la cultura caldea de adentro, la cultura babilónica de adentro. 2, sal de tu parentela. Dios trastoca su genética para provocar la genética de él, la genética del reino en Abraham, y aún le dice, sal de la cultura de tu hogar, es decir, sal de tu casa, le dice. Eso quiere decir, voy a cambiar hasta la cultura de hogar. El cambio es total para Abraham. Entonces lo somete a un proceso para que esto tome lugar. Pero ¿cuál es el punto clave aquí? Hacia donde Dios quería llevarlo. Y esta parashá justo termina en el objetivo de Dios con el proceso para Abraham, cuando lo lleva al monte a sacrificar a Isaac, y ya vamos a llegar ahí. Entonces, lo primero es que todo proceso en Dios es profético. Número 2, en todo proceso de Dios, las circunstancias suman. Es decir, pareciera que se da una especie de confabulación, en el sentido de que todo se te viene encima. ¿Ok? Pero Dios está detrás de eso, su mano está ahí. Pareciera que hay una confabulación, es decir, todo suma para este proceso, incluyendo al enemigo. Entonces, que no se atribuya a Satanás mucha cosa, porque dentro del proceso de Dios, Él está, y Dios es el que tiene control del asunto. Lo tercero, entonces, es que al ser el proceso ser profético, te va a llevar de una condición inferior a una mayor. 4, todo proceso en Dios generará una mayor madurez en tu vida. Todo proceso en Dios te va a madurar, va a generar una mayor autoridad. Número 5, todo proceso en Dios, y repito, todo proceso donde la mano de Dios esté, va a provocar un proceso de restauración. Ahora, si hay restauración, habrá restitución. Entonces, todo proceso en Dios construye un escenario para la restitución. Es decir, lo que te fue robado te tendrá que ser devuelto. 6, todo proceso en Dios. Oiga bien este sexto punto, porque es fundamental. Todo proceso en Dios te llevará a un nivel mayor de autoridad. Eso implica que una dimensión del reino mayor se abrió para tu vida y sos posicionado en un lugar donde podrás generar mayor influencia. Es decir, hay un radio de jurisdicción que se va a ampliar, y entonces
tu influencia será mayor, abarcará mucho más terreno, mucho más territorio. Tu autoridad, al ser mayor, entonces va a provocar que el enemigo que te perseguía, que el enemigo que te abusaba, que el enemigo que estaba reteniendo lo tuyo, ahora tu autoridad será mayor que la de él. En un momento determinado, David, representando al pueblo de Israel y dirigido por Dios, va a enfrentar a Goliat. Goliat representaba a los filisteos, los que oprimían a Israel, los que saqueaban, robaban, los que estorbaban las caravanas en el camino, etcétera, etcétera. Entonces, el paladín viene a retar a David, y David, dirigido por la mano poderosa de Dios, tumba al gigante y la victoria se da. David humanamente no tenía la ventaja, es más, estaba en una enorme desventaja. El tipo era enorme, tenía una espada y una lanza enormes, etcétera. David estaba en desventaja, pero con David estaba el Dios eterno. El pueblo había vivido un proceso y el mismo David había vivido un proceso. Y entonces cuando enfrenta al gigante y lo derriba, a partir de ese momento, David es promocionado. La promoción de David viene después de quebrar al gigante, de matar al gigante. Entonces el gigante que se te ha enfrentado, el que te ha resistido, el que te ha retenido, el que te ha robado, ese gigante entonces va a caer, y al caer sobre ese gigante tú te vas a levantar. No importa qué te haya dicho el enemigo, no importa cuántas cosas haya susurrado a tu oído, no importa cuántas circunstancias haya levantado a tu alrededor. Dios promete a tu vida que si caminas en obediencia, si estás alineado con Dios, si en el proceso no dejas que el enemigo saque amargura, o que el enemigo provoque ¿cómo se llama?, que blasfemes, etcétera. Si te alineas con Dios, la derrota del gigante es inminente, va a caer, y esa será, como para David, tu plataforma de promoción en el ascenso a ser posicionado en una autoridad mayor. El proceso de Dios te va a permitir derribar a tu gigante y provocar una restitución. Entonces, todo proceso en Dios te llevará a un nivel mayor de autoridad. Aquí entonces vemos a Abraham sometido a un proceso, al proceso de Dios. Entonces, del capítulo 15 al capítulo 22 suceden una serie de acontecimientos extraordinarios que marcan no solo la vida de Abraham, sino la vida de su sucesor, Isaac, y la vida del sucesor de Isaac, es decir, Jacob, los patriarcas, y afirman a un pueblo y preparan un escenario extraordinario para la venida del Mesías. Entonces, en el capítulo 18, versos 2 y 3, menciono lo siguiente. Según el relato bíblico, 3 ángeles, por ahora digo ángeles, se le presentan a Abraham. Abraham, como ya la mayoría de ustedes leyeron la parashá durante la semana, y espero hayan hecho la tarea, se le presentan estos 3 ángeles. Dice el verso 2, Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo, mi Señor. Otra versión dice, Adonai, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que me pase de largo. Si vienen 3, ¿por qué Abraham se refiere a 1? Si vienen 3, ¿por qué Abraham dice, mi Adón, mi Adonai, mi Señor? Si eran 3, entonces, al referirse a 1, eso
llama la atención porque ese uno era diferente a los otros dos. Más adelante, esos otros dos ángeles se van para Sodoma y Gomorra. Y este tercer varón se queda con Abraham. El relato bíblico dice que Abraham se postró delante de él. Muchos eruditos, rabinos, incluso, concuerdan con que en ese momento habían dos Elohim, uno en el cielo y uno en la tierra. Para nosotros es Yeshua. Yeshua viene con estos dos ángeles. La tradición de nuestro pueblo dice que eran Miguel y Gabriel. Es Gabriel el que le da el anuncio a Sara de que va a quedar embarazada. Y bueno, Sara se ríe no por asombro, Sara se ríe por incredulidad. Sara no creyó, por eso recibe la reprensión del mismo Señor. Entonces, Yeshua y el arcángel Miguel, que es el que dirige todo el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Ok, el punto aquí es que Abraham tiene un encuentro con Yeshua. Todo aquel diálogo que se da, todo aquel diálogo tiene que ver con el anuncio que Yeshua le hace a Abraham. Tiene que ver con la impartición que genera Yeshua sobre Abraham en ese momento. Esa intervención, esa teofanía, marca la vida de Abraham después de ese primer proceso, por así decirlo, en el que él entra, después de habérsele abierto los cielos, después de haber hecho el pacto, después de haberle sido cambiado el nombre. Cuando Abraham lo ve venir, lo reconoce. ¿Por qué lo reconoce? El texto nos lo deja ver con toda claridad. Reconoce a Yeshua porque ya lo había visto antes. ¿Cuándo? En el capítulo 15, como mencionamos, cuando el Eterno le dice a Abraham, sal a la puerta de la tienda. Seguidamente está el verbo Jabet, que significa mirar de arriba hacia abajo. El Eterno saca a Abraham de la órbita terrestre, lo lleva a su dimensión y, como les dije la semana pasada, lo pone a ver desde arriba las constelaciones y en ellas plasmado el plan del eterno Dios. Entonces, a mi entender, esto soy yo hablando, Abraham, al entrar en esa dimensión, conoció la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. Luego en el pacto renovado se nos dice, en el libro de Hebreos, que Abraham caminó bajo la expectativa de ver la ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, quiere decir que la experiencia de Abraham fue la misma de Moisés en un sentido. Entraron al mismo lugar. A Moisés se le dijo, mira todo esto. Míralo y hazlo igual. El tabernáculo que Moisés hizo es el mismo que vio en la Nueva Jerusalén, con los mismos detalles. Entonces, Abraham, en esa dimensión, en la Nueva Jerusalén, él ve a Yeshua. Y usted dice, Carlos Soto, ¿y de dónde saca usted esto? Es muy sencillo. Porque Abraham lo reconoce. Ninguno de los tres se presenta. Ninguno de los tres le dice, mucho gusto Abraham, yo soy fulano de tal. Y caso contrario, más bien Abraham se postra delante de Yeshua, que es al que se dirige, no a los otros dos. Esto es
Importante, ¿por qué? Porque está marcando un tiempo y una serie de acontecimientos que tendrían una trascendencia importante, un anuncio profético de lo que vendría después, relacionado con la persona de Yeshua y su obra de salvación, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión. Dejemos por un momento esta escena y pasemos a Génesis 22, verso 2, que tiene que ver con el sacrificio de Isaac. Después del proceso que vive Abraham con Yeshua, y cuando Abraham está afirmado en su fe y su convicción, el Eterno le pide que le entregue a Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa, el hijo de la promesa. En este relato encontramos algo muy interesante. Isaac es figura de Yeshua y Abraham, en ese contexto, es figura del Dios eterno. El Eterno le pide a Abraham que le entregue a su hijo Isaac. Yo trato de ponerme en las sandalias de Abraham y después de haber luchado tanto y pasar un proceso tan fuerte, salir de su tierra, ir a Egipto, todo lo que sucedió en Egipto, etc. Y pasar las circunstancias de luchar con la fe para creer que sí, que su mujer va a poder dar a luz, etc. Después de toda esa lucha, su mujer queda embarazada y da a luz su hijo. Ahora Abraham en Isaac tiene el cumplimiento de la promesa que el eterno Dios le dio y él descarga en un sentido su responsabilidad sobre Abraham, sobre Isaac, porque ahora Isaac es el que llevará el legado, ese legado profético, esa carga profética en el buen sentido. Tendrá que pasarla a su descendencia, a sus hijos y el hijo y su hijo a los hijos de sus hijos, etc. Pero cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo, yo entiendo que la situación no debió ser nada difícil para Abraham. Sin embargo, ya Dios le había prometido a Abraham, ya Dios le había dicho a Abraham que de él saldría descendencia. Ya Dios le había dicho entonces que Isaac cumpliría la promesa que Dios le hizo, sería el portador de esa palabra profética y un puente importantísimo para que ella se cumpliera. Entonces, Abraham toma a Isaac y se va con Eliezer y con otros ahí, y llegan al pie del monte, porque la dirección de Dios es que fuera en el monte Moriah. Es Dios quien escoge el lugar donde iba a ser sacrificado Isaac. Era el monte Moriah, el mismo lugar donde Yeshua moriría años después. Y Abraham dice algo importante. Le dice a sus siervos: espérense aquí, mi hijo y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Oiga bien, dice subiremos, adoraremos y regresaremos. Hay un dato interesantísimo en el verso 8. Hay una expresión que dice: y los dos iban juntos. Y los dos iban juntos, hablando de Abraham y hablando de Isaac. Eso habla de la relación íntima que llegaron a desarrollar Abraham e Isaac. Una relación tan y tan cercana
Dice la tradición, esa unión fue a través del tiempo. Esa unión se logró no solo por el amor de padre a hijo, sino también por la relación que se dio a través del tiempo. Lo cual nos habla de que que Isaac no era un niño. Se nos ha pintado tradicionalmente que Isaac era un niño de 10, de 12 años. No es así. Dice la escritura que a él le tocó llevar la carga de leña, y la carga de leña para un sacrificio de ese tipo no la podía cargar un niño, tenía que ser un adulto. Entonces muchos creemos que Isaac tenía 30 años o tal vez un poco más de eso. Entonces aquí encontramos una figura hermosa relacionada con Yeshua. Isaac es tipo de Yeshua. Así como Isaac, en mi opinión, a los 30, cargó la leña, subió al monte con su padre, Yeshua, que caminó íntimamente con el Padre, porque él dijo, mi Padre y yo somos Ejad, mi Padre y yo somos uno. Lo que yo veo hacer al Padre, lo que hago, lo que el Padre dice, es lo que yo digo. Esto nos habla entonces también de la relación de Yeshua y el Padre. Esa relación fue tan fuerte que provocó la expresión de Yeshua en el madero, cuando él dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, no fue que el Padre lo abandonó, fue que en ese momento el Padre Eterno imputó los pecados de la humanidad sobre Yeshua, y ese pecado provocó una separación momentánea, y esa separación la percibió Yeshua. Y en mi opinión, esa separación fue lo que caló muy profundo en el corazón de Yeshua, sentirse separado de su Padre. Eso entonces es representado en la relación de Isaac y de Abraham, que caminaron juntos, que estaban tan y tan unidos. Y a la hora de llegar al monte, Isaac prepara el altar, Isaac pone la leña, y la pregunta que sigue es, Padre, ¿y el sacrificio? Inmediatamente, Isaac entiende que no hay animal para el sacrificio. Inmediatamente Isaac entiende que él es el sacrificio. Y en ningún momento, en ninguna parte del relato bíblico dice que Abraham tuvo que corretear o salir corriendo detrás de Isaac porque Isaac huyó. Donde Isaac entendió que él era el sacrificio, él mismo, voluntariamente, se lo colocó sobre el altar. Su padre tuvo que amarrarle las manos. Y de hecho la palabra atar solo aparece en esa ocasión en el relato bíblico. Lo ató por lo complejo de las circunstancias. Sin embargo, Isaac voluntariamente lo hizo, así como Yeshua, como cordero, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Esta es una figura hermosa que nos da esta parashá, que nos une el primer pacto con el pacto renovado, que nos da una figura hermosa de cómo el Dios eterno en su misericordia anticipadamente habla del sacrificio del cordero. Así como Abraham entregó a su único hijo, de la misma manera Hashem, el Padre eterno, entregó a Yeshua. Y así como Yeshua voluntariamente fue
a morir al madero, Isaac voluntariamente se colocó sobre el altar. Sin embargo, dice la Escritura que el ángel del Eterno intervino cuando ya Abraham iba a matar a Isaac, lo detuvo, que no lo hiciera. La prueba de Abraham, la prueba que recibió Abraham, la pasó. Pero también Isaac recibió una prueba. También Isaac fue sometido a una prueba. Pero entienda algo. Ese día, aunque no murió ninguno, murieron dos. ¿En qué sentido? Abraham murió a lo que quedaba todavía de Babilonia. Abraham probó que estaba listo para ser el patriarca y para ser el bastión que Israel iba a necesitar. Pero Isaac también demostró que estaba listo, porque también él recibió su proceso en eso. Estaba listo. ¿Y estaba listo por qué? Porque caminó de cerca con su padre. Porque su padre le pudo transmitir a Isaac la relevancia, la trascendencia del plan, la proyección del plan. Imagínese a Abraham sentado con Isaac, contándole su experiencia de cómo el Eterno le habló del plan de salvación cuando lo llevó arriba. Imagínese la importancia de esa transición generacional, la impartición de Abraham sobre Isaac, el compromiso que tenían los dos entonces con Dios, la disposición y la predisposición de Isaac a sacrificarse por el plan del Dios eterno ya estaba determinada en su corazón. Y cuando la ocasión se dio y él se vio frente al altar, no dudó en hacerlo por causa del compromiso que él tenía con Dios, por causa del compromiso que él tenía con la visión y el plan de Dios, y por causa del compromiso que tenía con su padre también y con la visión con la que su padre se había comprometido. Lo leemos fácilmente, pero hay tantas cosas involucradas en eso. Y parte de esas cosas tienen que ver con la entrega del corazón, tiene que ver con el compromiso. Todo proceso en Dios va a afirmar tu compromiso con el Dios eterno. Todo proceso en Dios te va a afirmar en el pacto que hiciste con Dios. Todo proceso en Dios va a ponerte en un lugar de disyuntiva, en una Y, en una Y. Porque el enemigo vendrá para que aborten la visión. Las circunstancias te van a apretar de tal manera que te verás tentado a decir: Señor, hasta aquí, no más, se acabó, esto es demasiado. Esto ya no lo aguanto. Sin embargo, hay un elemento clave. El llamado, la asignación que Dios te hizo está metida dentro de tu vida. Está metido dentro de tus huesos. Y será imposible, será inevitable que tú puedas renunciar a eso. Y habrá una fuerza mayor que tú mismo. Habrá una fuerza mayor que tu voluntad, inclusive, que te va a impelir a seguir adelante a pesar de. Y cuando te levantes en la mañana, vas a sentir esa fuerza y vas a decir: ok, Señor, aquí estoy. Ayer estuve mal, ayer renuncié a todo, ayer dije ya no más, se acabó, hasta aquí llegué, es demasiado, no puedo entregarte lo que me estás pidiendo. Pero encontrarás que dentro de allá en tu espíritu fuiste marcado por Dios con una asignación y no podrás echarte atrás. El eterno Dios te vencerá como venció a Abraham y como venció a Isaac. Ellos dos fueron derrotados por Dios. Su voluntad fue cedida, su voluntad fue entregada. Entiéndame el sentido en el que hablo. ¿Dónde estás? ¿Al pie del monte? ¿Tratando de retener lo que el Eterno te está pidiendo que le entregues? ¿Estás reteniendo a tu Isaac? Suelta a tu Isaac. Porque cuando llegue al altar, el eterno Dios te lo devolverá. Vamos, ahí te lo devolverá. Dice el relato bíblico
Dice el relato bíblico que inmediatamente después de que el ángel detuvo la mano de Abraham, obviamente soltó a su hijo y seguramente se abrazaron y muy posiblemente lloraron. Esto es mío, esto me lo atribuye a mí, yo firmo al pie de la página. Muy posiblemente lloraron por lo intenso del momento. Inmediatamente Abraham volteó y en una zarza había un carnero. Había un carnero. Creo que Abraham respiró. Abraham le había creído a Dios. Y porque le creyó a Dios, sobrenaturalmente, Dios le dio un hijo. Pero también Abraham creyó que como era el hijo de la promesa, que como Isaac era el hijo de la promesa, si él lo mataba, el Dios eterno lo iba a resucitar. De la misma manera, Yeshua nació de forma sobrenatural, fue engendrado de forma milagrosa y también, aunque Isaac no murió en un sentido, pero en otro, como le expliqué, sí murió y hubo resurrección, así el Hijo de Dios murió y resucitó al tercer día. Bendito sea nuestro Dios. Cuando Abraham ve el carnero, y es interesante porque el sacrificio ameritaba un cordero, pero lo que el eterno Dios le entrega es un carnero. Porque el cordero hace alusión a Pesaj. Y si estamos hablando de un simbolismo, entonces lo que tenía que haberse enredado en la zarza era un cordero. Porque el cordero hace alusión a la fiesta de Pesaj. Porque en Pesaj, allá en Jerusalén, tiempo después, en lugar de morir el cordero, moriría el cordero inmolado de Dios. Pero tenemos aquí, enredado en la zarza, no a un cordero. El Eterno le da un macho cabrío que hace alusión a Yom Kippur. Estos dos elementos nos unen, estas dos festividades, establecen una relación entre Pesaj y Yom Kippur. Esa relación es muy estrecha. ¿Por qué no fue un cordero? Bueno, más adelante vendría el cordero, pero en ese momento, el carnero o el macho cabrío tenía un simbolismo diferente de lo que vendría después. ¿Por qué? Porque en el carnero están en sus cuernos, o de sus cuernos, se hacen los chofarot. Se hacen los chofarot que sirven para ser sonados, ser tocados en las tres grandes festividades. En Shavuot, en Yom Teruah, en Yom Kippur y en Sukkot. Pero de los muslos del carnero se hacen flautas, o se hacían flautas para el templo. El cuero del carnero servía para los tambores. Los intestinos del carnero servían para las arpas. Y otros órganos intestinales se usaban para las liras en el templo. Es decir, el carnero estaba representando no solo el sacrificio de Yom Kippur, sino la provisión de todos aquellos utensilios que servirían para el templo. Ok. Dios le había dicho a Abraham entonces que tomara a su hijo
y se lo llevara al monte Moriah y que lo ofreciera ahí en holocausto, en sacrificio. Y como dijimos, una figura de lo que Yeshua haría después. Pero ahora yo quiero pasar al capítulo 22 y verso 17. Cuando este proceso de Abraham culmina, el verso 17 dice: bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Tu simiente como las estrellas del cielo, número 1. Como la arena que está a la orilla del mar, número 2. Y dice: y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. Y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. Yeshua se revela a Abraham abriendo este proceso. En el capítulo 18, versos 2 y 3, como lo mencionamos. Y luego Yeshua es representado en Isaac y el padre en Abraham, allá en el monte Moriah, donde años después moriría Yeshua. Pero en el capítulo 22, 17, entramos nosotros, usted y yo. Porque la promesa de Dios para Abraham es, después del proceso, en el verso 16 se cierra el proceso, y en el verso 17 del capítulo 22, Dios le bendice y establece: tu simiente será como las estrellas del cielo. 2, como la arena que está a la orilla del mar. Y 3, dice: y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. Cuando nosotros revisamos la historia, en el pueblo de Israel, el Israel bíblico del primer pacto, esta palabra no se cumple. Esta palabra no tiene cumplimiento pleno. Hay asomo de eso, pero no hay un cumplimiento pleno. Lo que el Eterno le está diciendo a Abraham tiene su cumplimiento pleno en Yeshua. Número 1, Abraham recibe de parte de Dios para su descendencia esta primer promesa. Le dice: tu descendencia será como las estrellas del cielo. Entiéndalo bajo un lenguaje profético. Porque si esto no tuvo cumplimiento pleno en Israel, en el Israel de la Biblia, entonces hay que verlo desde una perspectiva profética, porque tiene una aplicación después de Yeshua a nosotros, el Israel de hoy, que somos uno con aquel Israel, es un solo y somos un solo pueblo. Entiéndame bien esto. Primero, entonces, le habla de la dimensión celeste. No está hablando cuantitativamente. Y aunque tiene una aplicación, por supuesto, cuando dice, como las estrellas del cielo, tiene una aplicación cuantitativa, matemática, está hablando de multitudes. Y de hecho somos multitudes. Y seremos mucho más. Pero en mi opinión no está hablando de multitudes, sino del plan que Él trazó en los cielos. Está hablando de dominio, porque voy a repetir nuevamente lo que dije la semana pasada. Y si a alguno le causó asombro, pues se lo voy a repetir para que se asombre más. Dios fue el que creó las constelaciones. Fue Dios quien le puso nombre a las constelaciones. No importa a través de cuántas culturas eso pasó, eso nació de Dios.
El hecho de que Einstein haya descubierto la teoría de la relatividad y todo esto no quiere decir que él lo inventó, eso lo creó Dios y le dio a él la capacidad de poder conocerlo y entenderlo, pero no es nuevo según el contexto bíblico, está ahí. Son principios, los principios de la física los estableció Dios. Entonces, no importa por dónde pasó, por Egipto, no importa. Dios ha hecho y ha provocado que usted y yo hoy entendamos que las constelaciones Él las creó y Él les puso nombre. Que Babilonia distorsionó eso y creó la astrología. La adivinación a través de eso es otra historia, ese es otro cuento, esa es la parte falsa, porque Satanás no conoce el futuro, Dios no estableció las constelaciones para adivinar el futuro, sino que trazó su plan de salvación en ellas. El Salmo 19, entre muchos versículos, dice que los cielos cuentan su gloria. Los cielos hablan de su gloria y profetizan acerca de la obra de sus manos. ¿De qué está hablando? Está hablando de que cada constelación, en sus estrellas fijas y los nombres de cada una de ellas, al juntarlos, se forman frases, y esas frases tienen que ver al unirse con el plan de salvación, es decir, el plan eterno de redención de Dios está trazado en las constelaciones. Ellas nos hablan de ese plan y día a día, mes a mes, están testificando proféticamente de los acontecimientos que ya Dios desde el principio de la creación definió, habló y estableció. Entonces, no está hablando de adivinación del futuro, está hablando del plan de salvación, y dentro de ese plan está hablando de dominio, está hablando de la autoridad que adquiriría la descendencia de Abraham para poder ejercer dominio, está hablando de un plano celestial, está hablando de una posición en la que nosotros estamos a través de Yeshua. Efesios 2:6 dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Habla de dominio, habla de autoridad. Está hablando de un principio del cielo gobernando a la tierra, de lo espiritual influyendo sobre lo natural. Está hablando de la revelación del Dios eterno, está hablando de su gloria, está hablando de su incursión en medio de nosotros que activa la sobrenaturalidad, y está hablando de nosotros que somos el medio de Dios para establecer esto, a través de los cuales Dios se manifiesta y a través de los cuales Dios ejerce y está ejerciendo dominio. Número 2, le dice: y tu descendencia será como la arena que está a la orilla del mar. En muchas ocasiones, o en varias ocasiones, se usa la arena para referirse a la descendencia de Abraham, a la descendencia de Isaac, a la descendencia de Jacob, en términos cuantitativos, en términos matemáticos, en términos de multiplicación. Pero solo en esta ocasión hace una acepción y dice como la arena que está a la orilla del mar. Si el mar está lleno de arena, ¿por qué Dios es tan específico y dice como la arena que está a la orilla del mar? A mi entender, lo que el Eterno está llamándonos la atención no es a la arena en sí, sino a lo que la arena simboliza y significa en este pasaje en especial. ¿Por qué? Porque si la arena está en todo el mar, el eterno Dios hace referencia a la arena que está a la orilla del mar. ¿Por qué? Porque la arena que está a la orilla del mar sirve de referente para saber cuál es la marea que está. Si es marea alta, si es marea baja. Y según la marea, un buen pescador
sabría qué hora es. Es decir, las mareas tienen que ver con tiempos. Las mareas son las que ayudan a identificar los tiempos en el día. De tal manera que no es el mar lo que nos sirve de referencia, sino la arena. ¿Cuánto se retiró el mar? ¿Cuánta arena, cuánta abundancia de arena hay o de playa? Si hay marea llena, entonces hay poca playa. El Señor dice, y tu descendencia será como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que Dios está diciendo es que usted y yo determinamos los tiempos. Cada vez que Dios revela, te entrega los tiempos en tus manos. Te lo repito nuevamente. Cada vez que Dios nos revela algo, nos entrega los tiempos en nuestras manos. Porque a partir de ese momento empezó el proceso de cumplimiento de lo que Dios reveló. Y toda revelación se convertirá en algo profético. Hoy estamos donde estamos. ¿Por qué? Porque Dios ha venido trayendo una palabra profética en cada ciclo, cada temporada, cada ciclo. Desde hace bastantes años atrás, unos 50 años, 60 años atrás, Dios ha venido trayendo una palabra para marcar tiempo, para generar aceleración. Entiéndame bien esto. Cuando Dios te entrega una revelación, te entrega los tiempos en tus manos. Tú vas a determinar no solo hacia dónde vas a ir, hacia dónde vas a llegar, con base en lo que Dios dijo, sino que también vas a determinar las circunstancias de otros, las circunstancias a tu alrededor, de tiempo, de lugar y de persona. Escúchame bien. Porque para que Dios traiga a cumplimiento una palabra que te ha dado, no solo Él va a procesar tu vida, también Él va a crear un escenario. Él va a ajustar cosas, Él va a traer un juicio sobre el enemigo, Él va a quitar esto, va a remover lo otro, te va a despegar de o te va a llevar a... Quiere decir que cuando Dios nos entrega una palabra revelada, las cosas empezarán a cambiar. Todo empieza a conmocionarse para alinearse con la voluntad de Dios, para que lo que Dios te dijo, para que lo que Dios le ha dicho a su pueblo tome lugar. Entonces tenemos un escenario aparentemente convulso a nivel mundial, pero no está convulso por causa del enemigo, está convulso por causa de lo que Dios ha profetizado, está convulso porque está siguiendo los lineamientos de lo que Dios estableció, lo que Dios dijo que iba a suceder. Satanás está siguiendo el guión que le fue entregado. Dios sabía cómo iba a ser el curso de las cosas. Entonces, si usted mira las circunstancias y dice, qué difícil está esto. Si vimos las inmigraciones, por ejemplo, en lugares de África, en lugares de Europa del Este, y ahora las vemos en nuestra tierra, venezolanos emigrando a otras naciones y ahora hondureños, por miles, saliendo para Guatemala, para México, para Estados Unidos. Y usted dice, qué convulso, sí, muy triste el escenario, pero eso es parte de lo que Dios ha profetizado, de lo que la Escritura dice, escatológicamente hablando, de lo que tendría y de lo que iba a suceder. Eso quiere decir entonces que los hijos de Dios, al estar caminando sobre lo que el Eterno ha hablado, estamos provocando una aceleración y un cumplimiento en los tiempos de acuerdo a lo que fue profetizado. Espero haberte explicado bien, porque esto es medular. Lo profético tiene que ver con provocar la aceleración en los tiempos para el cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Usted y yo, cuando el eterno Dios nos entrega una palabra, determinamos los tiempos. Si usted es el único en su casa, haber conocido al Señor, de haber recibido a Yeshua como su Señor y caminar, es cuestión de tiempo para que los demás vengan, porque ya marcó el tiempo, ya usted marcó, ya usted definió un norte. Serás salvo tú y tu casa. Entonces, de la misma manera, en este globito terráqueo,
Nosotros somos los que estamos determinando los tiempos. Entiéndame bien, la maldad del hombre, la maldad del enemigo, llevan un curso, hay un diseño, hay un plan que el enemigo ha establecido con su ciudad llamada Babilonia. El nuevo orden mundial, el sistema del anticristo, etcétera. Sí, las pretensiones del enemigo es que él puede tomar por sorpresa nuevamente el cielo y gobernar él, pero eso se le va a acabar. ¿Qué le estoy diciendo? Que esos tiempos podrían alargarse o acortarse dependiendo de si usted y yo caminamos en lo que Dios ha profetizado. Si nosotros nos movemos en lo que Dios ha hablado, entonces nosotros somos los que determinamos los tiempos. Nosotros determinamos los tiempos con base en ¿qué? En lo que el eterno Dios nos ha hablado y nos ha revelado. Número 3, dice, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En una ocasión Sansón, allá en el libro de Jueces, dice la Escritura, que Dios lo mandó con una encomienda, con una asignación a los filisteos, allá donde los filisteos. Él llega al campamento de los filisteos, dice la Escritura, que se acuesta con una prostituta. Eso no era parte del plan de Dios, obviamente, eso fue pues ¿verdad? La licencia que él se dio, pero luego de eso se acostó a dormir. Entonces los enemigos lo vieron entrar. Vea, ponga cuidado el carácter de Sansón. Él va y se mete al campamento enemigo sabiendo que él es un enemigo acérrimo de los filisteos. Entonces se acuesta a dormir y los enemigos dicen, cuando amanezca, lo matamos. Vea un ingrediente importantísimo de lo profético, la anticipación. ¿Qué hace Sansón? Se levanta a la medianoche. Sansón no va y coge una quijada de burro o 2 quijadas de burro para matar a 2000, porque si con una mató a 1000, con 2 hubiera matado a 2000. Pero él no coge una quijada de un burro, no se enfrenta a nadie, simplemente agarra las puertas de la ciudad con todos sus dinteles y se las echa al hombro. Y va y las deja en un monte que está al puro frente del monte Hebrón. Nunca más en la Escritura se vuelve a mencionar el hecho. Por favor, ¿por qué Sansón hizo eso? ¿Un alarde de su grandeza, de su poder, de su fuerza? ¿Por qué no mató a los filisteos si estaban dormidos? Hubiera matado a un montón. Muy sencillo. Para los que no creen en los actos proféticos, él hizo un acto profético. ¿Por qué? Porque ya había dicho el Eterno, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Sansón tomó las puertas y se las llevó, las colocó frente al monte Hebrón, que significa pacto, diciendo, el Eterno Dios hizo un pacto con Abraham, y aquí está la prueba. Esto es un acto profético que ratifica lo que el Eterno Dios hizo. Y luego, en Mateo 16, 18, Yeshua dice lo siguiente: tú eres Pedro, y sobre esta roca, él, pero también la revelación, pero también roca significa familia, sobre esta roca edificaré mi quejilá, es decir, mi comunidad de creyentes en Yeshua. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19, y a ti te digo, ¿a quién? A Pedro, a los 12, a los 120, a los 3120, a los 8120, a usted y a mí hoy, nos dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que en acuerdo,
para que de acuerdo con lo que fue legislado en los cielos, tengas autoridad para atar y para desatar aquí en la tierra. Tengas autoridad para permitir y tengas autoridad para no permitir. Tengas autoridad para desatar el flujo de influencia de Dios, el mover del Espíritu de Dios, la sobrenaturalidad de Dios, porque el cielo gobierna sobre la tierra, pero también te doy la autoridad para que puedas cortar el flujo de influencia del enemigo, donde hay una corriente del enemigo, donde hay un trabajo del enemigo, donde hay una estrategia del enemigo que nace de una puerta, es decir, de un lugar de legislación de las tinieblas. Dios te pone ahí, Dios te coloca ahí para que desde ahí entonces le prohíbas al enemigo moverse. Desarticule sus artimañas. Por eso Dios te colocó donde estás. Por eso estás pasando las situaciones que estás pasando y tú quieres tirar la toalla. No, está difícil. ¿Por qué? Porque Dios te puso en el lugar estratégico, justo en medio del flujo de influencia del enemigo. Porque lo que Dios necesita es uno bajo autoridad que seque los pozos del enemigo y provoque que los pozos de Dios de bendición, de riqueza, de abundancia, que los pozos de Dios que traen salvación se activen y corran las aguas del poder de Dios por las calles. Eso es lo que necesitamos. Gente que entienda que en lugar de estarse quejando porque está metido en una cisterna, entienda que hay un propósito, que hay una asignación de Dios y encuentre cuál es ese propósito, cuál es esa asignación. ¿Por qué? Porque Yeshua murió para posicionarte a ti en un lugar de autoridad y hacerlo práctico y vivencial en ese lugar de asignación donde estás. Por eso tu proceso, por eso lo que estás pasando, deja de ver las circunstancias y empieza a enfocarte con el propósito de Dios. Porque Dios te colocó ahí, te puso en una silla de autoridad, te puso como juez, es lo que quiere decir Efesios 2:6. Te sentó como juez, ¿para qué? Para legislar y te dio llaves. Llaves es autoridad, llaves es revelación que trae autoridad. Tu autoridad es proporcional a la revelación y toda autoridad que Dios entrega define jurisdicción. Quiere decir que como juez estás sentado en una silla ahí donde estás. Y se requiere de tu legislación para cambiar, para transformar las circunstancias que están a tu alrededor. Deja de esconderte, Gedeón. Hay unos cuantos a los cuales esta palabra del Dios eterno les va. Deja de esconderte ya, Gedeón. Deja de lamentarte por el sitio de los madianitas y toma acción, porque ya Dios tiene la silla preparada en ese lugar. Deja de huirle al propósito de Dios. Deja de quejarte. Deja de lamentarte, deja de echarle las culpas a otros y entiende que el proceso es de Dios con tu vida y Dios está esperando tu respuesta. Así como Gedeón dijo: ok, Señor, aquí voy con todo, y Dios lo usó para romper ese sitio de 7 años. Así Dios quiere romper el sitio que hay sobre tu vida y el sitio que hay alrededor del lugar donde estás posicionado, sea tu congregación, sea tu casa, sea el lugar de tu trabajo. Yo no sé, usted lo sabe, pero hay una asignación de Dios para tu vida. Yo te profetizo que si tú te alineas con Dios, el sitio se rompe. El sitio te rompe porque soy un profeta de Dios y sé lo que te estoy hablando por el Espíritu de Dios. Y puedo ver a varios que están sitiados por el enemigo y metidos en una cueva, atemorizado, dejándole al enemigo que se robe todo. Cuando Dios te requiere, cuando Dios te necesita, hay un pueblo que está siendo saqueado y tú estás callado, lamiéndote tus heridas, sintiéndote el pobrecito ahí, como Elías en la cueva y solo yo he quedado y hay 7,000 allá afuera. Hay una compañía de profetas que te están esperando para que cumplas la asignación que el eterno Dios te dio. Cuando tú decidas eso, entonces empezarás a ver la prosperidad que estabas esperando. El trabajo que estabas esperando, entonces te vendrá. La gente que estabas esperando que viniera, entonces vendrá. No antes. Esta es la hora en que hay algunos que me están viendo ahorita que necesitan renunciar y salir a la puerta de la cueva para recibir instrucción de Dios.
porque mayor es la asignación de Dios. Mayor es la asignación de Dios que la tuya. Mayor es el designio de Dios que lo que tú quieras hacer con tu pobre humanidad, porque así te ves ensimismado. Mi pobre humanidad, pobrecito yo, me golpearon, me majaron, me maltrataron. Mire, yo le estoy hablando de lo que yo he vivido, y lo peor que uno puede hacer es quedarse en ese zanjo, porque entonces Jezabel te hace un penthouse. Te lleva televisor de 80 pulgadas, te pone piscina, te pone empleados, te pone todo, pero estarás en la ruina, perdiendo tu propósito, perdiendo la asignación de Dios, perdiéndote lo más hermoso que el Eterno nos ha dado, la capacidad de poder servirlo y honrarlo con nuestra vida, porque si Él dio a su Hijo, si Abraham iba a entregar a su Hijo, ¿cuánto más entonces nosotros entregarnos a nosotros por la causa del reino, por la causa de Dios? Abraham no escatimó a su hijo. Abraham lo iba a sacrificar. Isaac, que no era un niño, le dije, 30 años. Él también dijo, me sacrifico por la causa. Me entrego por la causa. Eso se llama morir al yo. Al yo quiero, al yo necesito, al pobre de mí. Ay, pobrecito yo, es que me hicieron, es que me dañaron, es que me maltrataron. Por amor de Dios. Por amor de Dios, sacúdase, sacúdase. Le está hablando a alguien que ha pasado por eso. Sacúdase, no deje que la depresión lo abrace. Quebrante la depresión, rompa la mortaja que el espíritu de muerte echó sobre tu vida. Quítate de encima ese manto de luto. Deja de coquetear con los pensamientos de muerte, porque la vida es lo que viene sobre tu vida. La vida del Ruach viene sobre tu vida. Él vivifica tu vida. Corta las mortajas de muerte. Quítate las sábanas, las vendas frías que Isabel te ha lanzado encima para enfriarte, para paralizarte. Quebranta la obra de Nacor, que genera pasividad, que detiene el ritmo de marcha para enfriar y hacer que te devuelvas y des vueltas en círculos, que genera temor, que genera desánimo para no seguir adelante. Isabel, que estimula tu ego para cuidar tu reputación. Reputación. Cuida tu dignidad. De tu reputación se encarga Dios. Así como Abraham dijo, digamos hoy, subiremos, adoraremos y regresaremos a continuar con lo que nos fue asignado. Número 1, y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Tendrán dominio sobre el cielo, gobierna sobre la tierra. Marcarán y definirán los tiempos. Y 3, poseerán las puertas de tus enemigos. Si usted no ha leído la parashá, léala, y si la leyó, vuélvala a leer. Dedique mañana el Shabbat, que es nuestra costumbre, la costumbre de nuestro pueblo. No estoy hablando de judaísmo, estoy hablando de Israel, el pueblo de Dios que somos, todos los injertados en el olivo. Repásela, medite en esto y tome decisiones. Tome decisiones. Y si usted no está en esa condición, no importa, prepárese, porque ya le vendrá. A lo mejor ya salió, pero le vendrá más adelante. Pero recuerde, la senda del justo es una espiral que va en ascenso. Y lo que vivimos ayer es la plataforma para las conquistas de hoy. El lugar de conquista es el desierto. Ahí es donde conquistamos. El desierto es el lugar donde obtenemos la victoria. No espere salir del desierto para obtener la victoria. Es en el desierto donde se construye la plataforma de gobierno, mientras te niegas a ti mismo, mientras le permites a Dios limpiar, mientras le permites a Dios trabajar en tu vida. Porque mientras tú estás siendo procesado,
tu enemigo está siendo juzgado. Si resistes el proceso, se detiene el juicio sobre el enemigo. Mientras tú estás siendo procesado, el enemigo está siendo juzgado y el escenario en tu ciudad, en tu nación, está siendo preparado. No te asustes por lo que ves afuera, por las circunstancias. Pon tu mirada en el Eterno y mira en la Escritura que todo esto tiene que suceder, pero tú estás siendo posicionado en un lugar clave para detonar los diseños que Dios quiere traer para nuestras congregaciones, para nuestras ciudades. Te bendigo en el nombre de Yeshua y nos vemos el próximo viernes, más o menos a la misma hora que hoy.